MicroStrategy, la empresa encabezada por Michael Saylor, que aparentemente encuentra un truco para tener dinero gratis e infinito, y con eso comprar más Bitcoin. MicroStrategy still buying Bitcoin amid the token's record run. MicroStrategy adding to its Bitcoin hoard, purchasing 15,400 Bitcoin. So the strategy is essentially you're raising billions of dollars to buy Bitcoin. Pero ¿cuál es el peligro que se encuentra detrás y en qué consiste esta estrategia? Para empezar, debemos remontarnos al 2020. MicroStrategy se encontraba en una situación complicada. Michael Saylor y su equipo no paraban de pensar en qué medida podían tomar para sacar a la empresa adelante. El tema era el siguiente: en su tesorería tenían unos fondos de unos 500 millones de dólares que no estaban generando ningún interés. Y vos me dirás, ¿cuál es el problema de esto? Ahora vamos a ver. Generar un retorno sobre este dinero no era tarea sencilla, y es que de no conseguirlo debían devolverle el capital a los accionistas, comprando las acciones. Las consecuencias de esta medida no eran nada favorables, al menos eso comenta Saylor, diciendo que aumentaría el desempleo y se volverían vulnerables frente a sus competidores, haciéndoles muy difícil continuar. Vemos que la empresa se encontraba en una situación desesperada, pero Saylor y su equipo no se iban a rendir tan fácil. ¿Qué hacemos con todo este dinero? Era la incógnita que había que resolver. Cuando de invertir el dinero se tratase, a uno le vienen a la cabeza los principales activos tradicionales. Libre de riesgo, bono del Tesoro de Estados Unidos. Con un poco más de riesgo, SP500, el principal índice de Estados Unidos. Pero a Saylor ninguna de estas opciones le convencía. No solo buscaba algo que suba como el SP500 o más rápido, sino que también había unas cuestiones técnicas que alejaban a Saylor de estos activos. Luego de revisar las distintas opciones y de un largo trabajo de investigación, Saylor se interesa por el Bitcoin y la tecnología blockchain. Una tecnología innovadora que venía a traer una nueva forma de dinero, y no fue hasta más tarde que Saylor se obsesionó y no paró de absorber todo el conocimiento que estaba a su alcance sobre el dinero y el Bitcoin. Esto lo llevó a un largo recorrido en la literatura económica sobre el dinero y las consecuencias de este, pasando por muchos autores de la escuela austríaca. Sin embargo, en este momento no había tanta ideología hacia el Bitcoin como tal por parte de Saylor, sino que era esa última bala que MicroStrategy tenía para salir adelante. Concluyen que Bitcoin era la mejor opción. Pero ahora faltaba la tarea más difícil, y es que todo ese dinero que se encontraba en la tesorería no era de Saylor, era de los accionistas. Es decir, que debe darse una explicación convincente sobre la decisión tomada con ese dinero, lógicamente. Ya que más allá de lo que suceda en la cabeza del CEO de MicroStrategy, si no hay confianza por parte de los accionistas o si esta se pierde, no hay nada que se pueda hacer. Un nuevo desafío: convencer al mundo que invertir en MicroStrategy era buena idea porque Bitcoin era el activo del futuro. El hecho de que esta sea la última bala para que MicroStrategy pueda salir adelante daba como resultado que no había que ir a medias, es decir, había que arriesgar, pero arriesgar en serio. ¿Recuerdan que comentamos que eligen el Bitcoin por algunas cuestiones técnicas? Bueno, la diferencia entre el Bitcoin y los activos tradicionales de los que se alejó Saylor es que el Bitcoin es considerado un commodity, mientras que los activos tradicionales un security. ¿Cuál es esta diferencia? Muy simple. La regulación es distinta. Una empresa no puede tener más del 40% de su liquidez en un security, mientras que en un commodity no existe esta restricción. Es decir, que MicroStrategy, si decidía invertir su capital en el SP500, no podía poner más de 200 millones de dólares, con una tesorería de 500 millones de dólares. En Bitcoin no existía este límite. La decisión estaba tomada, el dinero de la tesorería sería invertido en Bitcoin. Se realiza la primera compra de 250 millones de dólares en Bitcoin. ¿Por qué no compraron 500 millones? Es decir, el total de la tesorería. La
respuesta es que la mayoría de los accionistas habría estado en shock si el total del capital se hubiese invertido en un activo cripto. Así lo comenta Saylor. Tengan en cuenta que de todos modos no invirtió poca cosa, invirtió la mitad del capital de la tesorería. Y es que en estas situaciones hay que tener mucha delicadeza, ya que cualquier decisión que se tome corre el riesgo de espantar a los accionistas, perder credibilidad y como consecuencia perder capital. Acuérdense que el pilar más importante era la credibilidad y la confianza. Si no se encontraban estas, nada de lo que sigue después podría haberse realizado. Luego de haber hecho la primer compra en Bitcoin, como la última bala que tenía MicroStrategy para salir de esa situación, los resultados no tardaron en verse. La primera reacción fue que la gente que le gustaba Bitcoin decidió comprar la acción, mientras que la gente que no le gustaba Bitcoin decidió venderla. Las consecuencias de tomar medidas tan drásticas. Pero la realidad es que si bien según Saylor, Bitcoin era el oro digital y la mejor propiedad que existe, las cosas tampoco salían tan bien. Y es que mientras habían comprado un precio de $11.000 por Bitcoin, el mercado luego siguió cayendo, llegando Bitcoin a bajar hasta los $9.800. Una pelea por la confianza. Para este momento llevaban una pérdida entre un 10 y un 15%. Y por más que Michael Saylor en su cabeza tenga razón sobre Bitcoin, su labor es convencer a los accionistas, o por lo menos que no dejen de creer en él, ya que sin la confianza de estos todo se iría a pique. Y esta es una labor bastante difícil, si no la más difícil, porque uno puede tener todas las argumentaciones posibles sobre por qué Bitcoin va a subir o por qué es el activo del futuro, pero si el precio no reacciona como vos comentás que debería de reaccionar, la confianza se termina perdiendo. Y esto implicaría el fin de MicroStrategy. Y es que al fin y al cabo son los accionistas los que están comprometiendo su capital por las explicaciones de otra persona. Pese a los malos resultados, no tardó en llegar la siguiente compra de Bitcoin. Y es que si había que arriesgar en serio. En septiembre de 2020 se compran otros $175 millones en Bitcoin. Esta vez la compra fue debajo de los $10.000. Para estos momentos el riesgo aumentaba considerablemente, y es que con una primer compra fallida y una confianza que empezaba a deteriorarse, si la siguiente compra salía mal, potencialmente la confianza se termine de quebrar. Por suerte para MicroStrategy, el resultado de esta compra fue positivo. Bitcoin empieza a subir y lo que eran pérdidas por la primer compra no solo que se había recuperado, sino que se empezaban a ver las ganancias por haber comprado más abajo. Esto dio como resultado que las acciones de MicroStrategy también suban, recuperando y ganando confianza, porque al fin y al cabo no se trata solo del dinero, se trata de la confianza y la credibilidad, que sin estas el dinero no aparecería. Veremos más adelante cómo la confianza es extremadamente importante, si no el pilar en el negocio de MicroStrategy. Que las acciones suban y le esté entrando más dinero a MicroStrategy solo podía significar una cosa: comprar más Bitcoin. Entramos en la fase 2, MicroStrategy a la ofensiva. Las acciones de MicroStrategy ya se estaban negociando 3 veces más de lo que se habían negociado anteriormente. Lo que había sido una medida de desesperación, comprar Bitcoin como la última bala para sacar a MicroStrategy adelante, ya se había convertido en algo oportunista donde se podía sacar más dinero. El mismo Michael Saylor comenta que luego de haber realizado buenas operaciones se preguntaron ¿por qué no hacerlo otra vez? Te habías propuesto unos objetivos, pero cuando te das cuenta, los objetivos ya habían cambiado. Frenémonos un segundo. Michael Saylor proponía Bitcoin como el último recurso para MicroStrategy. Es que necesitaban sacarle un rendimiento al tesoro que tenían, o de lo contrario, devolver ese dinero a los accionistas. Tomar esta medida traería consecuencias desastrosas para MicroStrategy y potencialmente dejándola fuera de juego. Sin embargo, también Saylor creía que Bitcoin no era un activo más, sino que era el oro digital y sería el activo del futuro, lo cual esto despierta la alerta de Saylor y empieza a darse cuenta que debía adelantarse a sus competidores y adquirir la mayor cantidad de bitcoins posible. Ya dejaba de ser un activo defensivo y MicroStrategy se ponía a la ofensiva, pero ponerte a la ofensiva trae una nueva incógnita a resolver: ¿cómo conseguir más dinero para comprar más Bitcoin? Si sos una persona común, no hay muchas respuestas a esta pregunta. Ahorra más, trabaja más o pedí prestado a alguien serían las respuestas. Acá es cuando se enciende la lamparita de Michael Saylor. Bueno, se la encienden mejor dicho, porque fue algo que le recomendaron: sacar un bono convertible para con ese dinero comprar más Bitcoin. En otras palabras, pedir dinero prestado para comprar Bitcoin. Pero acá entran unas pequeñas cuestiones que esto hace que sea muy diferente a que vos le pidas dinero prestado a un amigo para comprar Bitcoin. Veámoslo. MicroStrategy, encantado con la idea de endeudarse para comprar más Bitcoin, ya que era el activo del futuro, saca un bono al mercado, que este bono rinde un 0,75
0,75% durante 5 años. Es decir, que anualmente la empresa te pagaría un 0,75% sobre el capital que les prestaste. Pero el que esté atento se percatará que hablamos de un interés bajísimo. Y es que este no es un bono cualquiera, es un bono convertible, el cual los poseedores del bono pueden renunciar hasta interés. Sí, quizá te está volando la cabeza, pero es más sencillo de lo que crees. Tomémonos un segundo para entender qué es este bono convertible que saca Michael Saylor y los impactos que podría traer tanto en el Bitcoin como en los mercados financieros y en MicroStrategy. Michael Saylor buscaba todos los medios posibles para endeudarse a los mejores intereses para comprar más Bitcoin. Incluso ha pedido un préstamo en el banco Silvergate. Primero, cuando hablamos de un bono, hablamos de una de las principales herramientas por las que una empresa o el Estado se pueden financiar: pedir prestado dinero. Pero el bono convertible tiene una característica esencial que lo diferencian del bono común. Este tipo de bonos pueden convertirse en una determinada cantidad de acciones, si así lo quisiera el propietario del bono. Es decir, el propietario del bono puede decidir al momento del pago si efectivamente quiere el capital que le corresponde o si en su lugar quiere una determinada cantidad de acciones que representa ese bono. Entonces, hasta ahora el procedimiento es bastante sencillo, aparentemente. Saylor se endeuda con estos bonos, el capital que recauda de estos bonos lo utiliza para comprar Bitcoin de forma apalancada. Si sube el precio de Bitcoin, trae como consecuencia que suban las acciones de MicroStrategy y por ende la gente también compre más bonos. Ahora vamos a entrar más en detalle sobre esto. La operatoria fue todo un éxito. Una vez realizada esta primera operatoria, haberse endeudado para comprar Bitcoin, el resultado fue que Bitcoin subió lo suficiente para compensar el pago que debían de pagarse por los intereses de estos bonos si así lo quisieran los propietarios. Luego de hacer esto y las enormes ganancias que trajo para MicroStrategy, Michael Saylor y su equipo se preguntaron ¿por qué no hacerlo de nuevo? Esto no tardó en atraer la atención de los distintos inversores, y es que si creías que Bitcoin iba a subir, estar expuesto a MicroStrategy podría ser una buena idea, pero con mucho riesgo, ya que al estar apalancada en Bitcoin, cualquier movimiento en el precio de Bitcoin iba a ser mucho más fuerte en MicroStrategy, para bien o para mal. El hecho de que se despierte el interés del público en tener estos bonos de MicroStrategy dio como resultado el siguiente paso. Los bonos convertibles que sacaba MicroStrategy ya no pagaban un 0,75% anual durante 5 años, sino que ahora pasaban a pagar 0% anual. Y vos me dirás, ¿0% anual? ¿Los inversores prestan su dinero gratis? Teniendo a los bonos de Estados Unidos pagando cerca de un 5% anual, ¿por qué alguien prestaría su dinero al 0%? El truco está en lo siguiente. Como estos bonos son convertibles en acciones de la empresa, los inversores no están realmente interesados en percibir un interés por el capital prestado, como si de un bono común se tratase. Estos inversores lo que esperan es que frente a una revalorización de Bitcoin y un aumento en el precio de las acciones de MicroStrategy, es convertir el bono en acciones y llevarse toda esa ganancia. Es decir, que al momento del pago decidan convertir ese bono en acciones que ahora valen mucho más que cuando habían comprado el bono. Aparentemente no hay ningún riesgo y es todo sumamente sencillo, el truco del dinero infinito. Pero la realidad es que esto no es así y sí hay grandes riesgos. Vimos cómo MicroStrategy adopta Bitcoin como una última esperanza para salvar a la empresa. Al ver que esto traía enormes rendimientos, pasaron a un rol ofensivo: exprimir esta ventaja que ofrecía el mercado para maximizar sus ganancias y también posicionarse como líderes en la industria del Bitcoin en un futuro. La manera en la que esto sería un peligro tanto para los mercados financieros como para MicroStrategy estaría en lo siguiente, y es que, como mencionamos anteriormente, el propietario del bono es el que al final elige si lo que quiere es recibir el capital que había prestado más un interés, o si por el contrario lo que decide es una cantidad de acciones que representan ese bono. Si las acciones subieron de precio, lógicamente termina eligiendo las acciones. Ahora, el problema estaría en que si Bitcoin cae, y esto tampoco es algo raro ya que serían las mismas reglas del mercado, lo que podría ocurrir es que los propietarios del bono no quieran las acciones de MicroStrategy, ya que habrían bajado de valor, y que en su lugar lo que quieran es el capital que le corresponde. Para esto también hay que tener en cuenta que MicroStrategy es una empresa que no genera ganancias, es decir, si nos fijamos, no vemos ganancias. El aumento del valor de sus acciones, o su valor mejor dicho, viene de la mano del Bitcoin y el incremento en el precio de Bitcoin. Pero Bitcoin a veces sube y a veces baja, y cuando baja, baja mucho, pero no porque se tenga que ir a cero o lo que fuese, sino porque así funciona el mercado. Y lo que ocurriría potencialmente es que MicroStrategy se vería obligada a liquidar sus acciones o su Bitcoin, es decir, venderlos, para hacer frente a sus obligaciones
obligaciones. Si esto ocurre mientras Bitcoin cae, desencadenaría una ola de liquidaciones masivas, ya que MicroStrategy se vería obligada a vender más acciones o vender más Bitcoin, pero si sigue cayendo el precio de Bitcoin también tendría que vender más acciones cuando se acerquen las fechas a las que tenga que pagar ese capital, lógicamente, y esto podría ser muy peligroso para MicroStrategy, más teniendo en cuenta, como mencionamos, que es una empresa que no estaría teniendo ganancias. El aumento del valor de sus acciones viene del incremento del precio de Bitcoin. Entonces MicroStrategy, en otras palabras, si se viene un ciclo bajista fuerte de Bitcoin, habría que ver cómo lo manejan, pero ese sí que sería un riesgo para ellos. Espero que te haya gustado el video.